muchas gracias por participar de este último seminario, seminario abierto de la diplomatura Aprender a Enseñar, que como decíamos con Gaby, es un tema en agenda, enseñar en formatos combinados, así que bueno, esperamos desde la Secretaría de Asuntos Académicos que les sea de utilidad. Hoy nos acompaña la disertante Gabriela Zabulski, que es directora del Sistema Institucional de Educación a Distancia, que forma parte de la Secretaría de Asuntos Académicos. A su vez es profe de Tecnología Educativa. ¿Sí? Vos corregime, Gaby. Sí, vamos bien. Y bueno, ella se va a presentar, pero es experta en estos temas, es una referente en la Universidad Nacional de Córdoba, y bueno, hoy tenemos el agrado de que nos comparte todo lo que sabe sobre esto de enseñar en formatos combinados. Y bueno, muchas gracias, Gaby, sabemos que tenés una agenda apretada, pero bueno, como decía, este seminario es abierto, o sea, particularmente están invitados los estudiantes, graduados y docentes que hacen la diplomatura Aprender a Enseñar, pero también personas que están interesadas en la temática, así que tenemos un público diverso. ¿Sí? Así que bueno, gracias Gaby por sumarte a este seminario y bueno, te doy la palabra. Bueno, dale, gracias Barbie. Con Barbie somos compañeras de la oficina ahí, entonces estamos compartiendo todo lo que significa poner en marcha cada uno de nuestros proyectos. Ella esta diplomatura y yo la que hacemos desde el CIED, así que bueno, en la medida en que podamos colaborar siempre nos enriquecemos. Así que bueno, gracias Barbie por la invitación y bueno, demasiado decir que soy experta y especialista en estos temas, porque no sé si quién lo es, quién lo sea realmente, porque es un tema que realmente está en construcción. Y bueno, decirles que sí, que para completar un poquito mi presentación, quizás muchos ya de ustedes creo que me conocen, hace muchos años, muchos, que vengo transitando las aulas y los pasillos de esta universidad, y entonces como tengo tantos años, he visto muchos cambios en estos años, desde el 2000 en adelante, que por lo menos empecé a trabajar en lo relativo a todo el tema de la incorporación de la tecnología en las aulas universitarias. Imagínense, del 2000 en adelante hasta este 2020-2024, con una pandemia de por medio, bueno, todos los cambios que he visto. Entonces, un poco mi preocupación ha sido durante estos últimos años cómo ir adecuando las modalidades de trabajo pedagógico dentro de nuestra universidad a estos nuevos escenarios que aparecen, que son realmente disruptivos en todo sentido, no solamente en relación al uso de las tecnologías, sino también a lo que refiere a todo lo que hace a la producción del conocimiento, a la forma, a las construcciones de subjetividad de nuestros estudiantes. O sea, hay muchos procesos de cambio que hoy estamos viviendo y que nos interpelan en las formas en cómo venimos trabajando las cuestiones más pedagógicas en el aula. Yo he preparado una presentación y la idea es contarles algunas cosas. No tengo todas las respuestas para dar, pero sí un poco compartir con ustedes, bueno, como un estado del arte, cuál es el marco que nos regula en la Universidad Nacional de Córdoba y a nivel nacional, y tratar de algún modo de que entre todos juntos nos animemos a poder explorar esto de qué es esto de formatos combinados, porque la única certeza que tengo, con la que voy a empezar esta charla, es decirles que necesariamente tenemos que ir hacia formatos combinados en nuestra universidad y creo, en todas las instituciones educativas. Bueno, un poco la charla va a ser sobre eso para tratar de convencerlos de que esto es así y que tenemos que ir hacia un cambio bastante profundo de los modos en que trabajamos habitualmente la enseñanza en la universidad. Entonces, esperen que voy a tratar de compartir. Bueno,
Yo creo que estamos viviendo tiempos excepcionales en todo sentido, ¿no? La universidad de algún modo se nos dio vuelta en la época de la pandemia, cuando de pronto tuvimos que pasar de la presencialidad absoluta a la virtualidad absoluta. Y de alguna manera nos pusimos a trabajar en esa enseñanza remota de emergencia y se nos dio vuelta el escenario, ¿no? Empezamos a transitar experiencias educativas que nunca en la vida nos hubiéramos imaginado que éramos posibles de hacer. Pero además este tiempo excepcional no es solamente por una cuestión de lo que la pandemia nos dejó, sino porque además estamos viviendo como universitarios un contexto bastante complejo en todas las aristas que hacen a la vida universitaria, ¿no? Entonces yo digo que de alguna manera sobrevivimos en principio a un tsunami tecnológico, que es esto de estar atravesados por las tecnologías en todos los órdenes de nuestra vida, y que a la vez somos sobrevivientes de una pandemia que yo creo que todavía estamos recién procesando las derivaciones que tuvo en nuestras vidas vivir una pandemia, ¿no? Y creo que en gran parte las dificultades que hoy también tenemos en el aula presencial, en las aulas virtuales, en nuestra vida cotidiana como docentes universitarios, mucho tiene que ver con aquello que en la pandemia vivimos, que todavía no hemos procesado del todo y que ya estamos ante un nuevo escenario en el cual tenemos que reinventarnos. ¿Y por qué digo también esto del tsunami tecnológico? Porque a estas dimensiones hoy tenemos que agregarle una nueva, que es la de la inteligencia artificial, que en el 2020 no estaba dentro de nuestro escenario posible y hoy sí está, y también es una variable que hace que nos tengamos que reinventar. Entonces, bueno, ¿cómo salimos de este tsunami tecnológico, de esta pandemia? Y salimos, esta es una hipótesis que voy a poner a consideración también de ustedes, salimos más híbridos que antes. Hay muchos autores que tratan el tema de la hibridez y de cómo nosotros como sujetos sociales de este tiempo, de esta época, somos personas que somos capaces de vivir esto mismo, esta situación que hoy estamos aquí transitando, es un hermoso ejemplo de lo híbridos que somos, ¿no? Cuando yo les pido que ustedes pongan la cámara, es porque necesito ver el cuerpo, pero es el cuerpo en una pantalla. Y la verdad que aunque sea el cuerpo en una pantalla, a mí me parece que es muy importante. Entonces, ahí habla de lo híbrido que somos. Por ejemplo, en este momento estamos en una situación en la que estamos conectados a partir de un entorno y estamos viviendo todo lo que sucede acá adentro es parte de nuestra vida real, ¿no? Entonces, claramente que cada vez somos más híbridos porque cada vez nos animamos a hacer nuestra vida a través de estos entornos, para todo, ¿no? Para la vida cotidiana, para la vida social, para la vida laboral. ¿Cuántos de nosotros ya nos volvimos los 5 días a la universidad y trabajamos, hacemos nuestras reuniones de cátedra por Meet e incluso, bueno, muchos damos clase también a través de las salas de videoconferencia? O sea que hay algo de lo híbrido que empezó a acelerarse, a acentuarse, y por eso yo creo que salimos de todas estas situaciones mucho más híbridos que antes. Pero bueno, podríamos decir que es un sinónimo hibridez a formatos combinados. Acá yo quisiera hacer algún par de aclaraciones porque resulta que a partir de la pandemia, perdón, a partir de la pandemia y con los documentos que empezaron a llegar del Ministerio de Educación, de la Dirección de Políticas Universitarias, se empezó a instalar este tema de lo híbrido, ¿no? Lo híbrido con mucha fuerza. De hecho, nuestras universidades nacionales, en general todas, a través de planes de financiamiento que se recibieron en los últimos años del 2021, 2022 y 2023, muchas de ellas, sobre todo en el año 2021, se tomaron la decisión de comprar muchas pantallas y de poner pantallas para generar entornos a lo que se llamaba aulas híbridas. ¿Por qué? Porque tenía la posibilidad de conectar dos grupos. El grupo
que estaba sentado en el aula presencial y el grupo que estaba de forma remota. Empezamos en la jerga universitaria a hablar de aulas híbridas y a hablar de enseñanza híbrida. Pero bueno, la pregunta que yo tengo para dejarles y que espero que la sigamos pensando juntos es si aulas híbridas es lo mismo que formatos combinados. Entonces, bueno, quizás vamos a ir encontrando que necesariamente los formatos combinados suponen la hibridez. O sea, esta es mi primera respuesta. Todos los formatos combinados de los cuales vamos a empezar a hablar en este momento suponen que somos personas híbridas, tanto nosotros, los docentes, como nuestros estudiantes, como todo nuestro mundo, que es analógico y digital a la vez. O sea, ya no podemos decir que es analógico o digital. Es analógico y es digital a la vez. Y nosotros somos personas que vivimos en un mundo físico y en un mundo virtual a la vez. Y nos vamos moviendo con cierta naturalidad, y eso es lo que nos hace híbridos, de un entorno al otro. Y eso nos pasa tanto a nosotros como a nuestros estudiantes. Entonces, si eso nos pasa a nosotros, yo me pregunto, bueno, ¿cómo eso afecta las modalidades educativas? Estas modalidades educativas que nosotros consideramos las clásicas modalidades educativas, ¿cuáles son? La presencialidad, que es ir y tomar clase cuando el profesor expone sus contenidos, trabaja en el pizarrón, genera una consigna y un grupo sentado en el aula. El aula puede variar, puede tener asientos móviles, asientos fijos, puede tener la forma con mesas, pero siempre, digamos, la presencialidad caracteriza a los cuerpos físicos juntos en un mismo espacio y tiempo. Y la otra modalidad que nuestra universidad nunca llegó a tener un gran desarrollo es la modalidad distancia. Y justamente porque la característica es que las personas no se encuentran juntas ni en el mismo espacio ni en el mismo tiempo. Pero entonces yo digo, si ahora nosotros somos personas, nosotros y nuestros estudiantes, que atraviesan estos profundos cambios de hibridez, porque claramente prepandemia no éramos capaces de pensar la enseñanza en un entorno que no fuera fuera de las cuatro paredes. Y después, en la pandemia, nos fuimos todos a la virtualidad, ¿no? Así todos como empujados a la virtualidad. Entonces, la cuestión es cómo salimos de esta situación. ¿Cómo salimos? Estas modalidades clásicas, presencial a distancia, se modifican, se acomodan, son capaces de ensamblarse. El concepto de ensamblaje es un concepto que en la jerga pedagógica actual empieza a cobrar cada día más fuerza, ¿no? Como el armado de piezas, ¿no? Como si esto fuera un rompecabezas donde uno pudiera poner en juego distintas formas de trabajar los aspectos pedagógicos de la enseñanza. En particular, nos estamos centrando en la universidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se modifican estas modalidades? Porque si nosotros, que somos quienes las llevamos adelante, nos modificamos, ¿cómo podemos pensar que las modalidades se mantengan intactas, inmutables, sin cambios? Entonces ahí aparece como la posibilidad de pensarnos que si nosotros estamos mutando en esta hibridez, y posiblemente las modalidades educativas también tengan que ir hacia una mutación. Entonces, bueno, ¿qué aprendimos de la enseñanza remota de emergencia? Porque en la enseñanza remota de emergencia lo que hicimos fue transferir lo presencial a lo no presencial. Y bueno, y ahí encontramos que algunas cosas se podían y que otras cosas no tanto. Y terminamos con una sensación de que pudimos muchas cosas, pero con un cansancio muy grande y en algunos casos también con grandes niveles de frustración. Entonces, creo que esta es una pregunta que deberíamos hacernos. ¿Se puede transferir lo presencial a lo no presencial así, sin más, como si fuera lo mismo? Y por último, en estas nuevas modalidades, ¿cómo se entrelazan los aspectos tecnológicos y los aspectos pedagógicos? Y cuando hablamos de aspectos tecnológicos, todo es tecnológico. Un aula física con sillas, paredes, pizarrón, es tecnológico, y a esa estructura de aula física le corresponden ciertos aspectos pedagógicos.
Y por lo tanto, cuando hablamos de que esas modalidades podrían ser transformadas a otros espacios, un espacio virtual, por ejemplo, como el de hoy, y bueno, son otras coordenadas también tecnológicas que desafían a pensar en otros aspectos pedagógicos. ¿Con esto qué quiero decir? Que este traspaso de la modalidad presencial a la no presencialidad no se da de manera directa y donde sí se alteran las formas en que se entrelaza lo tecnológico con lo pedagógico. Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento de lo dicho hasta aquí? Que tenemos varias modalidades educativas. La modalidad presencial, que ustedes conocen, la que nos hemos formado casi todos los que estamos aquí. La educación remota de emergencia, que fue la de la pandemia. La educación híbrida, que aparece a partir del 2021, con la presencialidad remota. Ahora vamos a mirar un poquitín esto porque es un punto de inflexión en el tema de las modalidades, porque habilita y equipara la modalidad, la presencialidad física a la presencialidad remota virtual, ¿no? Y por último, la educación a distancia. Y como ustedes verán acá, un signo grande de interrogación en el sentido de, bueno, todo esto hacia dónde va, qué mutaciones podemos pensar. Porque estas mutaciones se dan en el escenario de viejos problemas, que no le vamos a echar la culpa a los formatos combinados, ni a la presencialidad ni a la virtualidad. Nosotros como universitarios sabemos que tenemos problemas preexistentes. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que tenemos instituciones que están altamente burocratizadas, que tienen normativas que no están actualizadas, que son difíciles de cambiar, que tienen ciertas prácticas y rutinas en las instituciones que cuesta a veces modificar. En el tema del conocimiento tenemos currículum muy largos, mucho contenido, muchas horas. Esto no se lo podemos adjudicar a la modalidad virtual o presencial, sino que es a condiciones preexistentes de nuestras universidades que deberíamos poder también poner como variables a la hora de pensar las transformaciones de la modalidad, porque si no pareciera que las modalidades pedagógicas que queremos ahora pensar como transformaciones cabalgan sobre una universidad que no tiene otro problema más que la modalidad. Y ojalá fuera solamente eso, porque sería mucho más fácil de generar cambios de lo que es. Después tenemos la masividad como un gran problema y esto nos condiciona mucho de lo que somos posibles de hacer. En muchas unidades académicas con una relación docente-alumno precaria, a veces con las dedicaciones de profesores que no son las mejores, profesores que también se tienen que repartir entre la innovación en la enseñanza, la investigación y la extensión, etcétera, etcétera. Por eso quería como poner sobre la mesa que tenemos algunas problemáticas que no hacen estrictamente la modalidad y que sí claramente condicionan lo que podemos hacer tanto en la presencialidad como en la virtualidad. Dicho esto, y estoy un poquito rápido, acelerada, pero para que nos quede tiempo para el intercambio, lo que vamos visualizando quienes estamos un poco preocupados por estos temas es que hay muchos modos de nombrar a las modalidades, pero que en realidad ninguna nos convence del todo, porque ninguna, como eso dice así en los documentos del Ministerio de Educación, que ya surgieron hace 2 años, por lo menos atrás, dicen, ninguna modalidad es 100% pura. Y esto habla de la hibridez, que tanto en la modalidad presencial usamos virtualidad, usamos materiales digitalizados, usamos interacciones en un aula virtual, como en la educación a distancia, que podemos perfectamente usar encuentros presenciales, formas de interacción que sí coincidan en el espacio y en el tiempo con el estudiante. Entonces, bajo el lema de que ninguna modalidad es 100% pura, aparecen todas estas palabras. Educación presencial, educación virtual, educación a distancia, educación abierta, educación autoasistida, educación en línea, educación mixta, educación dual, y así podríamos seguir inventando a medida que uno va recorriendo las instituciones,
se va encontrando que se nombran de diferentes formas las modalidades. Pero entonces yo tomo esta idea de Scolari, que es un autor que quizás muchos de ustedes han leído, que dice: necesitamos nuevos conceptos, categorías de análisis para comprender la realidad, más que nuevas oposiciones dualistas. Quizás necesitamos modelos complejos para entender este mundo incierto y acelerado que nos toca vivir. Yo lo que creo es que las viejas categorías, presencial-distancia, por ejemplo, no nos sirven más para tratar de entender las modalidades que hoy tenemos que construir en la universidad que tenemos hoy. Entonces, estos conceptos por oposición, virtual-presencial, analógico-digital, mi invitación justamente en esta charla es a que podamos romper con estas oposiciones dualistas y que seamos capaces de pensar en un escenario mucho más complejo, cómo se dan las articulaciones posibles entre las modalidades, entre estos distintos conceptos. Ahora bien, ¿qué dice nuestra normativa? Para nuestra normativa existen solamente dos modalidades, hasta el momento, lo que no quiere decir que esto no vaya a cambiar. Y las modalidades es lo que yo les decía, la presencial y la distancia. Eso es lo que dice la resolución ministerial 2599/2023, que es uno de los últimos documentos que actualmente regula las modalidades educativas. Entonces, para esta normativa, la educación a distancia se caracteriza por ser la opción pedagógica donde los estudiantes y el docente se encuentran separados en el tiempo y en el espacio durante todo o gran parte del proceso educativo. Y aquí esto nos abre una interesante ventana de oportunidad, porque dice todo o gran parte. ¿Nos da la posibilidad de que haya una parte que sea presencial? Sí. Por otro lado, nos dice, en el marco de una estrategia pedagógica que esté especialmente diseñada para que suceda el hecho educativo. Entonces, es lo mismo hacer una clase por Meet, abrir un Meet y dar una clase con presencialidad remota que educación a distancia, y no necesariamente sería lo mismo, aunque bien sería interesante que la educación a distancia también aproveche la sincronía que supimos aprender en la época de pandemia. Ahí hay un profe que está levantando la mano. No sé si vamos a dar ahora el intercambio, Barbie, o seguimos. Sí, como vos prefieras, Gaby. Bueno, si me permite el profe, cierro, aunque sea una parte de la idea. Ahora no veo levantada la mano. No sé si fue un error o... Capaz que se confundió. No veo levantada todavía. Ok, bueno, entonces seguimos. Hasta aquí tenemos lo que es la educación a distancia. Ahora bien, y acá aparece un detalle que para quienes estamos en el tema no es menor, que es algo relativo a la carga horaria, ¿no? No lo vamos a profundizar aquí, pero claramente la normativa que nos rige dice que para que sea educación a distancia, el 51% de la carga debería estar en la distancia y hasta el 49% podría estar en la modalidad presencial. Siempre seguimos con esta dualidad distancia-presencialidad, que nosotros invitamos tanto desde el CIED de la UNC como desde Secretaría Académica a que la educación a distancia y la educación presencial puedan ser pensados ambos en formatos combinados, ¿no? Vamos a seguir trabajando esta idea. Pero la normativa tiene que de algún modo marcar un límite y dice, bueno, que siempre son límites relativamente arbitrarios, ¿no? Porque ¿por qué el 50 y no el 49 o el 40 o el 60? Pero la normativa nos dice, hasta el 50%, si la carga establecida a distancia es del 51%, es a distancia. Y también nos dice que para que sea una carrera presencial, el 50%, 51% deberá ser presencial, o sea, a la inversa. Pero también nos dice que las horas que pueden ser dictadas a distancia y las horas presenciales sincrónicas no podrán exceder el 75% de la carga horaria del plan de estudio. Con esto, esta normativa habilita a que las carreras presenciales
puedan contar solo con un 25% de presencialidad física y que todo el resto pueda ser pensado a distancia y con un 25% de presencialidad remota. Ahora bien, ¿qué dice la Universidad Nacional de Córdoba? La Universidad Nacional de Córdoba tiene dos ordenanzas que fueron presentadas en el año 2022. Una regula el grado y pregrado y la otra regula posgrado. Básicamente, lo que hacen nuestras normativas es una ampliación del concepto de presencialidad. Y esto lo hace tanto la normativa que es para pregrado y grado como la de posgrado. Y lo que dice la normativa de grado es justamente que ciertas actividades académicas de grado y pregrado realizadas en el espacio áulico remoto mediado por tecnologías podrán ser consideradas como presencialidad en tanto se cumple con ciertas condiciones. Estas condiciones que ustedes ven aquí, que seguramente muchos ya las conocen si están en la universidad trabajando, tienen que ver con, de algún modo, regular que en este espacio sincrónico suceda lo que tiene que suceder en un encuentro clase. O sea, que pueda haber una interacción real con algún tipo de identificación o reconocimiento. Más allá del control, en el fondo hay una preocupación por la calidad y por tratar de resguardar que en este espacio de la virtualidad se genere el hecho educativo. Entonces, bueno, estas son algunas de las condiciones que plantea la normativa vigente. Y en el caso de posgrado, fíjense que aquí aparecen otros nombres. Por ejemplo, estrategia de alternancia. Estamos hablando de formatos combinados. Todo el tiempo estamos hablando de formatos combinados. Cuando hablábamos en la normativa que regulaba el grado y el pregrado, lo que nos está diciendo esta normativa es que, bajo ciertas condiciones, se podrá incluir la presencialidad remota en las carreras presenciales. Y ahí ya estamos hablando de un formato combinado. Y en la de posgrado, tomando también documentos de CONIAU, posgrado, da un pasito más en relación a algunas definiciones respecto a las modalidades de organización. Entonces dice, estrategia alternancia, cuando las clases se realizan alternando dentro de una secuencia regulada normativamente entre periodos de clase en la unidad académica y otros periodos hechos a través de videoconferencia. Luego también plantea la estrategia híbrida, donde las clases se realizan en el espacio del aula, pudiendo contar con la presencialidad remota, o sea, dos espacios en simultaneidad. Y luego la tercera, la opción mixta, donde las clases se realizan de manera alternada y en algunos casos pueden ser presenciales y en otros casos virtuales. Bueno, aquí, en esta normativa de posgrado, ya aparecen otros nombres, alternancia, híbrida, mixta, que, como reitero, no son originales nuestros de la universidad, sino que son tomados de los documentos que pautaron algunos mecanismos normativos a partir del Ministerio de Educación y la Secretaría de Políticas Universitarias. Entonces, hecho este raconto, ¿con qué nos encontramos? Con que estos años 2022, 2023 y 2024 han sido años que, aunque no lo reconozcamos, de profundas transformaciones. Transformaciones que a lo mejor no nos satisfacen del todo, quisiéramos que fueran un poquito, quizá en algunos casos son caóticas, en otros casos son planificadas, en otros casos son azarosas. En todos los casos estamos hablando de una universidad, y perdón que aquí yo me voy a circunscribir a la UNC, que es donde trabajo. Estamos hablando de una universidad que está en movimiento, que está migrando de una modalidad presencial a una modalidad que, aunque se siga llamando presencial, no sigue siendo la misma modalidad presencial. Y algunos rasgos de esta
de esta vuelta a una presencialidad, porque quiero decirles con mucho conocimiento que hasta el momento, yo hace 2 años que estoy en el CIER, no se han presentado carreras que aún siendo presenciales quieran pasar a la educación a distancia. Entonces no es que se ha formalizado esto en una modalidad diferente, pero sí puedo decir que los cambios que se están produciendo, algunos son cambios que se van institucionalizando y otros son cambios que se van dando por defecto. ¿Por qué? Porque somos una institución viva. A veces nosotros, cuando lo miramos desde el lado de la gestión, quisiéramos que fuera con más movimiento, ¿no? Con más que los cambios fueran un poquito más acelerados, pero en el medio están las instituciones con todas sus normas, su burocracia, y también estamos las personas que vamos transitando esos cambios, tanto profesores como estudiantes, como también equipos de gestión y personal no docente. Y estos cambios son cambios que involucran a todos los actores en las unidades académicas, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, algunas así, como pinceladas de estas transformaciones que ameritaría quizás también más charlas y más tiempo, pero decirles esto, ¿no? Una universidad que no vimos venir en este sentido, ¿no? Como que una universidad en movimiento que está virando hacia algún lugar. También decirles que esta idea de movimiento nos genera mucha incertidumbre, a veces mucha angustia, porque las pocas certezas que teníamos hoy están puestas en discusión. Por ejemplo, que cuando voy a dar una clase presencial y tengo un curso de 150 alumnos, voy a tener al menos 80 alumnos sentados en el aula. Y sucede muchas veces que en lugar de tener 80, tengo 10. Entonces, las pocas certezas que tenía, hoy también están en un escenario en que empiezan a desmoronarse un poquito, ¿no? Eso que yo llamo el síndrome del aula vacía, que a mí me preocupa muchísimo y me parece que se da aún con las mejores intenciones de los docentes en generar buenas prácticas de enseñanza. Y también en ese sentido plantear el tema de las prácticas presenciales imperfectas, porque por el solo hecho de ser presencial no estamos hablando necesariamente de buena calidad de la enseñanza. Entonces, animarnos a pensar en que aún en la presencialidad tenemos que revisar profundamente qué estamos haciendo y para qué estamos usando la presencialidad. Sí, también decir que en este movimiento lo que nos hemos dado cuenta que la virtualidad es una posibilidad de inclusión, porque aún con todos los déficits, los límites y las incertidumbres que hoy nos genera la virtualidad, sabemos que quizás muchos alumnos que toman una clase en presencialidad remota no podrían hacerlo si tuvieran que trasladarse a la universidad. También sabemos que la inclusión que la virtualidad ha permitido al estudiante la opción de elegir si va o no va, si la clase queda grabada o no queda grabada, y esto también genera otras problemáticas que tienen que ver con la idea de la plataformización de la enseñanza, ¿no? Todos usamos aulas virtuales, incluso, pero ahí tenemos un problema, que es que muchas aulas después de la pandemia han quedado como si fuera una foto guardada y no se han actualizado, mientras que otros siguen trabajando fuertemente y es un recurso que lo han adoptado. Ser estudiante en esta nueva universidad es ser un estudiante que todavía no terminamos de visualizar quién es, y es un estudiante que está construyendo un nuevo oficio en una universidad que evidentemente está cambiando, donde me preocupa, entre otras cosas, el sentido de pertenencia y la construcción de la ciudadanía universitaria como temática. Y después esta idea de que si realmente hay una mutación hacia los escenarios más virtuales, cómo pensar una didáctica de la educación superior que de algún modo traccione o ponga en discusión esta idea de contenidos digitales autoadministrados. Porque muchos de nuestros estudiantes no aprovechan las clases que tenemos para ofrecerles, tampoco ingresan necesariamente con la periodicidad que queremos a las aulas virtuales, pero sí buscan recursos en otras plataformas
y acceden a contenidos que no han sido curados por nosotros, o sea, donde no ha habido una curaduría de esos contenidos, y estudian muchas veces con esos contenidos más autoadministrados que con nuestras propuestas. Entonces, si lo queremos ver, digo yo, estamos ante un nuevo escenario para pensar en una universidad híbrida, nuestras universidades como híbridas. ¿Por qué? Porque estas condiciones que yo he mencionado así rápidamente, nos están planteando un nuevo escenario. O sea, si asumimos que esto tiene algo de verdad, y deberíamos asumir que entonces que nuestras universidades, particularmente la Universidad Nacional de Córdoba, podría entenderse como una mezcla de modalidades, y como toda mezcla, y acá yo me voy a la antropología para tomar la idea de hibridez, y justamente porque de algún lado hay que sacar el significado de la palabra híbrido, ¿no? Que es una palabra que empezamos a usar mucho post pandemia y que le tenemos que dar un sentido propio para pensar la educación superior. Y fíjense que la idea de hibridez no es la sumatoria de modalidades, le pongo un poquito de presencialidad, un poquito de distancia, un poquito de virtualidad presencialidad remota y saco algo, sino que la idea es que todo esto, estas modalidades que estamos hablando como dualidades, presencial, distancia, remoto, físico, se mezclan, se integran, y de esta mezcla sale algo nuevo. Entonces, en ese punto, no quiero complicarles con palabras raras, pero me gusta esta idea de que estamos en un escenario donde lo que estamos construyendo son prácticas liminales. O sea, lo liminal como una zona de pasaje. Si ustedes ven acá en esta foto, lo que tenemos acá, esto es un dispositivo tecnológico que es un portal, que une dos países, ¿no? En este caso creo que era Polonia con una ciudad de Irlanda. Entonces, ¿qué muestra este portal? Que a través de este dispositivo tecnológico podemos conectarnos. Y este portal, que yo justamente cuando lo descubrí dije qué lindo sería tener un portal en nuestra universidad para conectar a nuestros estudiantes con estudiantes de otras partes del mundo. Estos portales existen en muchas ciudades, y lo que hacen es conectar gente en tiempo real, que están en sus distintas actividades, y se generan actividades justamente para que las personas puedan compartir a la distancia algún tipo de actividades sociales, culturales, etc. Entonces nosotros somos capaces de pensarnos en un estado de transformación, como en este movimiento, como una zona de pasaje, como una puerta de entrada, al origen de una zona que podríamos llamarle formatos combinados, que no sabemos muy bien qué es ni cómo es, pero que posiblemente sí pueda transformarse en otra cosa de lo que tenemos hoy. Porque de lo que tenemos hoy, en esta separación dualista, presencialidad, distancia, no nos está alcanzando para responder a la complejidad que tenemos que dar cuenta en nuestras aulas universitarias, ¿no? Bueno, por supuesto que hay mucha gente que está ya trabajando en estos temas, que está trabajando conceptos bien interesantes para poder pensar lo híbrido, las pedagogías nuevas que tienen que acompañar estos nuevos formatos combinados. No vamos a entrar aquí en detalle, pero bueno, para mencionar que existen. Y acá yo traje ejemplos que me parece que pueden como ilustrar de qué estamos hablando, porque por ahí puede sonar como muy difícil, ¿no? Pero ya estamos trabajando en formatos combinados y muchas veces sin darnos cuenta. Por ejemplo, foros virtuales que se toman como materia de análisis en una clase presencial. Clases grabadas en una clase remota y subidas a un aula virtual para luego hacer una actividad a distancia. Juego interactivo que lo realizan de modo sincrónico estudiantes que están sentados en el aula física y otros de manera remota.
Evaluaciones que tienen dos partes, una que es presencial y otra que los alumnos tienen que hacer a distancia. Clases presenciales más actividades en el aula virtual. Clases presenciales dos veces por semana más clases por Meet 2 veces por semana. Son inventos, puros inventos, donde yo trataba como de poner ejemplos de múltiples posibilidades donde se empiezan a expresar estos formatos combinados. Clases a través del aula virtual, o sea, donde no hay un sincrónico, sino que hay un recorrido que el docente invita a hacer y que lo toma como clase, más un encuentro presencial cada 15 días, clases por videoconferencia, más actividades en el aula virtual. A ver, me parece que me comí alguna. Las clases presenciales que continúan en la virtualidad y viceversa. Actividades informales que son integradas al ámbito formal, como por ejemplo el uso de Telegram. Actividades que se deben resolver en ambos espacios presencial y físico remoto en un aula, en una clase presencial. Intercambios entre estudiantes en una clase, unos de manera física y otros por el chat. Entonces, llegado a este punto, ¿cómo entender los formatos combinados en nuestras aulas, en nuestras prácticas, en nuestra querida universidad? Y bueno, un poco, si nosotros, la invitación es a poner en el centro de esta preocupación el estudiante. Hemos leído todos aquellos que hemos pasado por alguna experiencia de formación docente que el alumno para aprender tiene que ser un alumno activo, que tiene que participar, que tiene que poder hacer con el conocimiento, ¿no? Y ese hacer seguramente es fruto de alguna invitación que hacemos nosotros los docentes. Si nosotros recuperamos esta idea del alumno como un alumno activo, como un alumno participativo, y a partir de esa idea empezamos a ensamblar las piezas de este rompecabezas, donde tenemos espacios para hacer actividades presenciales, tenemos herramientas para hacer actividades en las aulas virtuales, tenemos plataformas de videoconferencia, tenemos redes sociales, tenemos un conjunto de elementos a nuestro alrededor y no perder de vista que el eje sea nuestro estudiante activo, posiblemente estemos en condiciones de pensar qué tipo de propuesta vamos a ofrecer en este marco de hibridez que yo planteaba en un comienzo. Entonces, bueno, dicho esto, me gustaría, si ustedes pueden, participar un poquito de este intercambio. Nosotros hemos preparado con Barbie dos Padlet, uno para los profes, los podríamos compartir por el chat, ¿no es cierto, Barbie? Sí, ahora los pongo. Dale, buenísimo. Entonces, vamos a compartir dos espacios. Ahí la veo a la Gaby. A la Gaby, mi querida Gaby. Hola, Gaby. Bueno, entonces, hemos compartido dos espacios. Uno para que no sabíamos quiénes iban a estar hoy con nosotros. Entonces, uno para estudiantes y graduados, para que nos cuenten qué oportunidades y qué problemáticas encuentran ustedes en esta posible combinación de escenarios, a lo que llamamos formatos combinados. Y otro para profes, ¿no? Para profes que están ya seguramente, tanto estudiantes como profesores, estamos viviendo escenarios de formatos combinados. Entonces, aunque no lo llamemos de esa manera, ¿no? Pero entonces la idea sería leerlos un poquito a ustedes. El que tenga ganas, nos tomamos unos 5 minutos para ir poniendo algunas ideas, tratando de leer a los compañeros y de ir agregando algo que aparezca como nuevo, ¿sí? Y de esa manera poder intercambiar cómo lo ven ustedes del otro lado, ¿no? A veces nosotros con el impulso de la gestión creemos que hay cuestiones que se pueden resolver de ciertos modos y ustedes desde el otro lado por ahí visualizan tanto oportunidades como problemáticas que es importante que las podamos poner también sobre la mesa.
Aquí ya están los dos murales, así que bueno, quienes tengan ganas, quienes tengan algo para decir, nos vamos leyendo. Buenas, no sé si se me escucha. Sí, sí. Hola, Agustina. Sí, no prendo la cámara porque estoy con mal internet y se me corta. Por ahí prendo la cámara y me debe quedar Muy en bien. el Sí, medio. sí. Para mí lo que hace al formato combinado, o en este caso más que combinado, fue totalmente asincrónica la diplomatura. Para mí fue una ventaja porque tengo horarios de trabajo bastante raros y rotativos. Entonces, a mí la distancia, en este caso en particular, me ayudó mucho y creo que pude hacer la diplomatura gracias a eso. Entonces, yo creo que en muchas situaciones es una herramienta y que, bueno, también presenta dificultades que hacen a la conexión, etcétera, pero para mí es una herramienta y en la Facu yo me recibí este año. En la Facu lo aplicamos en los años de pandemia y al principio era todo caos, como fue en todos lados, porque no se sabe cómo usar. Pero que bueno, después, cuando retornamos a la normalidad, si se quiere, en mi facultad se dejó de usar mucho. Como que pasamos de ser todo digital o todo virtual, de vuelta a casi todo presencial, y para mí lo más adecuado hubiese sido que se mantenga un régimen, esto que hablamos, híbrido. ¿De qué facultad sos, Agus? Así te ubico. De la Facultad de Derecho. Ah, ajá, bien. Bueno, muchas gracias por tu aporte. A ver quién... Gabriela, creo que le había levantado la mano primero. Dale. Bueno, a mí hola a todos. Hola, A Gaby. mí lo que me ocurre que al principio me costó adaptarme a lo que es la tecnología, con esta cosa de que por ahí a mí me hace sentir un poco mayor con respecto a los jóvenes que manejan a lo mejor un poco más, y cuando empezamos a dar las clases virtuales, empezamos a parecer esas conversaciones del más allá. Están ahí, alguien me escucha, ¿viste? Y era toda una cuestión de no saber, y la falta de retorno que hay del otro lado. Entonces, quizás la siento cómoda, me siento cómoda en el ambiente, en la parte virtual, pero también me falta este contacto humano, esta cosa de mirarnos a los ojos y de poder acotar o que te interrumpan o que debatir en ese mismo instante. Es como que quizás el tener que esperar el turno a que levanten la mano, o ya se te fue la idea, es como, esta es lo que me resulta el inconveniente que yo le encuentro. Pero también me parece cómodo y me parece inclusivo, porque esto de estar lejos, yo de hecho hago muchas, no sé, hago diplomaturas en Rosario y a veces puedo viajar y a veces la tengo que hacer virtual y esto me lo permite. Y bueno, es una posibilidad que si no la tuviera quizás no podría hacerla, ¿no? Pero sí, cada vez que voy siento que la aprovecho más cuando estoy presencial que cuando la hago virtualmente. Yo quisiera, en relación a lo que dice Gaby, que por ejemplo, verla desde hace un montón de meses, años que no nos vemos, y hemos compartido hijos, un montón de cosas lindas. Como paciente. Y como paciente. Y como paciente, así que imagínense que verla me produce mucha emoción. Entonces, digo, la virtualidad tiene esto también, ¿no? Así como vos decías, la falta de retorno, de pronto te veo y me da mucha alegría. Entonces digo, y esto que vos traías como ejemplo, lo quiero tomar para justamente hablar de los formatos combinados, ¿no? Estás cursando una diplomatura en Rosario, creo que dijiste, y a veces podés ir y otras veces no. Y cuando vas, es hermoso, porque aquí uno de los ejercicios que tenemos que hacer es tratar de dejar de pensar de modo dualista qué es lo mejor, ¿no? Ah, no, la presencialidad es mejor que la distancia. Si a veces la distancia me resuelve situaciones de enseñanza, de aprendizaje, la uso. Y si puedo hacer presencialidad, la hago. Ahora,
más vale que si vas a Rosario, tenés que gastar para ir y que lo que suceda allí valga la pena, porque el problema muchas veces de la presencialidad es que, bueno, una vez sí te encontraste con la gente, te abrazaste y estuvo muy lindo, pero la segunda vez, además de abrazarte, ya querés que pase otra cosa. Y a veces la presencialidad tiene también ese límite de que no sabemos qué hacer con la presencialidad, ¿no? Entonces aquí empezamos a ver cómo se empiezan a generar estos formatos combinados con la posibilidad de cómo uno puede realmente aprovechar la virtualidad para producirnos ese retorno que necesitamos y cómo a la vez aprovechar la presencialidad para que suceda algo que no puede no suceder si no es presencial. Bueno, vamos a dar la mano a 2 o 3 personas más y nos vamos un poquito al mural para hacer las lecturas. No sé quién está. Creo que estaba Yasmín después. Yasmín. Acá estoy, sí. Sí, un poco en realidad quería comentar más o menos lo que comentaron las compas recién, que sí, y esto de lo no dual que plantea, que es una cuestión que plantea beneficios. Yo también, por ejemplo, vivo en el interior y estoy cursando posgrado o este mismo seminario y en condiciones presenciales puras no me hubiera sido posible, que está buenísimo, pero también como vi que también comentaron otros compas en la propuesta que nos hicieron recién, que también el acceso a Internet, eso son cuestiones que a veces dificultan, pero más que nada para aportar algo distinto o desde la experiencia de la cátedra en la que estamos por ahí, está muy bueno escuchar este seminario porque veo que es algo que está pasando, esto de las aulas vacías, que es algo que nos preocupó mucho este año y el año pasado, como que esto de post-pandemia trajo esto de la conveniencia de la virtualidad, que está bueno, pero a la vez nos pasa esto, nos enfrentamos con las aulas vacías y con una especie de, como ya mencionó una de las compas, una desconexión entre nosotros, en mi caso Ascripta, o los profes y los estudiantes, que es desafiante de resolver, ¿no? Y bueno, eso. Y por otro lado, también creo que Gabriela comentó esto de como de las brechas de edad, digamos, nosotros estamos cambiando, yo vengo de la Escuela de Fonoaudiología y estamos cambiando de plan. Y hay unas personas fonoaudiólogas, ya en una época éramos fonoaudiólogas y ahora tenemos que ser sí o sí licenciadas, hay un montón de compañeras mujeres grandes que están optando por la licenciatura y tienen solamente la modalidad virtual, digamos, para poder licenciarse, y es como también todo un desafío de esto de personas de 60, 70 años, para poder, digamos, hacer uso de las tecnologías, que también hay como una brecha en ese sentido. Pero nada, no más aportar eso porque sí estoy de acuerdo con todo lo que dijeron, así que, bueno, gracias. Yasmín, de todo lo que dijiste, por cierto, muy interesante, voy a quedarme con una palabrita que es desconexión. Sí es cierto, estos formatos combinados, o sea, digamos, si retomamos un poquito la línea de trabajo de argumentación que traigo, ¿no? Digo, los formatos combinados como algo inevitable, ¿no? No como diciendo, bueno, no. Ahora, ¿cómo construimos ese formato combinado? Eso es lo que no está dicho en ningún lado, donde no hay recetas únicas, ni hay un único modo de construir un formato combinado. Entonces, aquí entran a jugar variables que son fundamentales. Por ejemplo, la variable edad, como vos decías, de grupo de destinatarios, y dentro del grupo de destinatarios aparece el tema de la edad, pero también aparece el tema de las condiciones tecnológicas para el acceso. Y una persona en uno de los murales decía, ¿cómo hacer para que el estudiante que no esté interesado se interese? Tiene que ver con las motivaciones de los estudiantes que los llevan a elegir ciertos trayectos formativos, ¿no? Entonces, lo que yo digo es esto, estamos transitando como sociedad un gran proceso de desconexión, ¿no? O sea, digamos, no podemos mirar la universidad como una isla. La universidad forma parte del contexto sociocultural al cual pertenece. Y entonces por ahí, tratar de entender también estos procesos de desconexión que no tienen solamente que ver con las propuestas educativas, sino también con lo que nos pasa como grupo colectivamente, ¿no? Y en este sentido, yo creo que el formato combinado que cada unidad académica pueda pensar, cada equipo de cátedra pueda diseñar, o cada docente pueda imaginar para su aula,
tiene que tener mínimamente algunos principios como indiscutibles. Porque, por ejemplo, no puede haber educación si no hay conexión. Conexión e interacción. La educación significa interacción, salvo que entendamos que la educación puede ser autoasistida, que puede ser realizada a través de algún sistema de autocontenido, pero mientras sigamos entendiendo la educación en las aulas universitarias como un proceso interactivo entre docentes y estudiantes, no puede haber desconexión, tiene que haber conexión. Y para la conexión tenemos que trabajar en términos pedagógicos, porque tenemos que un poco interpelar la desconexión que hay a nivel social y poder decir, aquí somos una comunidad que estamos para aprender X contenido y cómo vamos a hacer para construir ese contenido entre todos, ¿no? Entonces ahí viene lo que a mí me quita el sueño, que es cómo imaginamos secuencias didácticas en estos formatos combinados para que esa conexión se produzca. Porque no es un problema de tecnología, es un problema de pedagogía. ¿Sí? Y eso no lo digo yo, sino que lo dicen muchas personas que están estudiando estos temas, que el problema es pedagógico. ¿Cómo hago ese ensamblaje? ¿Cómo armo la virtualidad con la presencialidad, los recursos, el aula virtual, con las redes? ¿Cómo lo armo? Y lo armo con una mirada pedagógica, donde además hay gente, por suerte, que le gusta esto que estoy diciendo. En el fondo, digamos, lo que va a definir esto, y aquí quiero también quitarle un poco de carga tanto al docente en relación a manejar recursos y tecnología. Digamos, acá hay una experticia docente que tiene que ver con el contenido que tengo que enseñar y cómo creo yo que ese contenido se aprende. Y luego el ejercicio, que sería muy interesante que no se haga solo, sino como colectivo, o sea, que los profesores de una carrera puedan trabajar juntos pensando cómo hacemos para que este contenido que tiene que ser enseñado de una determinada manera se pueda ser enseñado en estos escenarios múltiples que combinan la virtualidad con la presencialidad, lo remoto con lo físico y la distancia, ¿no? Así que por eso me quedaba con tu palabrita. Y damos una intervención más, Barbie, y vamos a los padres, ¿te parece? Sí, sí, sí. ¿Quién sigue en la lista? Creo que sigue Pablo. Hola, sí, es rápido, vaya que está apurada la profe. No, lo que le quería decir, yo estoy adscrito en cine y televisión y es muy práctico todo lo que vemos. Entonces, por ahí nos sirve el tema de la virtualidad, por ahí muchas veces para hacer un meet aparte, cuando alguien viene, que hay conceptos o hay algo que no han alcanzado a aprender los chicos del año anterior. Entonces lo veo del lado de la pedagogía, me vuelvo para atrás, o sea, como adscripto, propongo en la cátedra hacer un taller, pero por supuesto le envío material a través de la virtualidad, o sea, video, backstage, todo lo que tienen que hacer, por ejemplo, para realizar una iluminación de una entrevista. Entonces, cuando vamos al taller, ya vienen al haber visualizado todo eso contenido que se seleccionó, eso nos sirve como una herramienta muy, diríamos, como que ya vienen con ese conocimiento, lo vieron por internet, entonces cuando cuando hacemos los talleres prácticos, ya directamente es orientarlo o sea, muy poco, porque ya vienen con ese conocimiento, que no se dio en el aula, simplemente fue dado, o sea, en realidad utilizamos como una herramienta a internet para que eso, porque en realidad lo que es cine, televisión, medios audiovisuales, prácticamente casi está todo, ya hay muchas cosas interesantes en internet. Entonces, Mira, bueno, Pablo, lo que estás diciendo es un modo de formato combinado, ¿no? Que claro, vos le das a tu estudiante todo el material antes, y encontrás en el espacio presencial oportunidad para trabajar sobre la base de lo que ellos ya hicieron. Y esto me da pie para traer otra idea que tiene que ver con cómo los formatos combinados suponen
contemplar un estudiante más autónomo, ¿m? Que no es lo mismo que decir un estudiante autosuficiente. El estudiante, yo a veces discuto un poco esta idea de que el estudiante puede elegir todo, qué hacer, no hacer. Bueno, no. Yo como profe quisiera orientarlo en ese proceso de búsqueda, de trabajo con el contenido, que es lo que vos haces cuando le mandás, cuando le pedís que lean y trabajen ciertas cosas. Ellos incluso, sí, traen a veces propuestas de iluminación, que a lo mejor no solo lo que la cátedra, el contenido, sería una iluminación básica, pero ellos después empiezan a proponer otro tipo de iluminación. Entonces, bueno, ya ahí, pero ahí donde construimos juntos, diríamos, ese contenido, que en realidad no estaba en el currículum, no estaba, diríamos, en lo que tenía el mejor de la cátedra, pero está bueno porque es algo que vieron en algún lado, visualizaron en algún lado, entonces dice, bueno, ¿podremos hacer esto? Bueno, con lo que tenemos en el set de filmación, sí, lo podemos hacer, sí, ¿no? Y lo construimos, o sea, lo construimos entre los adscritos estudiantes, construimos ese ambiente que ellos vieron y propusieron, pero está bueno porque es también parte del aprendizaje. Acá en el chat están hablando de aula invertida, ¿no? Y bueno, el tema aula invertida no es más que, digamos, un concepto que como que se pone un poco de moda para dar cuenta de que el estudiante hace actividades previas y que después en el aula se puede trabajar a partir de esas actividades o retomar esas actividades o dar por sentadas que esas actividades se hicieron para hacer otras actividades, ¿no? Lo que vos estás trayendo acá son dos cosas que quisiera destacar, poner en valor. Una es que cuando uno considera, por ejemplo, esta posibilidad de que el alumno haga algo antes, le está dando un reconocimiento que el alumno tiene cierta autonomía para realizar parte del proceso solo, con tu guía, pero en otro tiempo que no es estando con vos. Esto es muy importante porque eso significa un cambio sustancial en relación a pensar que el alumno solamente puede aprender cuando vos le dictás la clase, que es la modalidad clásica expositiva, ¿no? Donde el docente cree que tiene que dar todo, que tiene que explicar todo, porque el alumno solo no puede. Eso me parece que es muy importante. Y lo otro que decís, que también tiene mucho valor, es poder reconocer que uno tiene una propuesta para hacer a los estudiantes, pero qué bueno es que el estudiante sume otra cosa. Eso se llama, en la terminología más pedagógica, se llama codiseño. Cuando el estudiante no solamente hace lo que vos le pedís, sino que además trae un tema nuevo, un ejemplo nuevo. Entonces, bueno, algunos pedagogos hablan de codiseño en el sentido de que los estudiantes participan también de la creación de los contenidos o de las actividades. Y eso, por supuesto, que es un paso más en esta idea de pensar la educación superior. Esto ya no tiene que ver con formatos. Esto tiene que ver con pensar que estamos en un nivel de educación superior y qué tipo de estudiante estamos formando en la educación superior. No importa si es presencial, virtual, a distancia, remoto, es un estudiante con cierto grado de autonomía. Seguramente esa autonomía se tiene que construir. No es lo mismo la autonomía del alumno en el primer año, cuando recién arranca su carrera universitaria, que cuando ya está en la mitad, ni que hablar al último. A veces nosotros no nos damos cuenta de eso y seguimos creyendo que es el mismo estudiante que está yendo por los distintos años de la carrera, ¿no? Entonces, bueno, también aprender a soltar a los estudiantes con guías nos ayuda a pensar la idea de formatos combinados, porque si yo confío en la autonomía de mi estudiante y voy a delegar más en espacios asincrónicos, o sea, cuando yo no lo veo y cuando yo no tengo el control. Otro problema para pensar formatos combinados es la idea del control, porque la educación clásica universitaria se centra en que yo cuando tengo el control cuando los veo, y si no los veo, pierdo el control. Y claro, esa idea de control es una idea muy acotada que ya, claro, deja por fuera todo lo que es remoto cuando están con las cámaras apagadas y todo lo que sucede en la virtualidad, porque no los veo. Entonces, un poco la invitación en este formato combinado es a relajarnos con el control, a dedicarnos más a pensar en cómo podemos
seducir, entusiasmar, enamorar a ese estudiante con aquello que tenemos para contarle, que estar preocupados por si el estudiante está, no está. Bueno, ni que hablar ahora con la inteligencia artificial, que se nos suma una variable fundamental de transformación, donde también se pone en discusión el tema del control. Entonces, si no somos capaces de enamorar, de atrapar, de guiar a nuestro estudiante con las propuestas que tengamos para hacerle, y cada vez nos vamos a tener que centrar más en el control, porque cada vez va a ser más difícil realmente controlar, ¿no? Bien, antes de seguir, me gustaría pasar una pasadita por los murales, que hay un montón de cosas puestas allí. Una cosa que me llamó la atención cuando empezaron a escribir, los profes habían puesto como muchas oportunidades y los estudiantes... Perdón, Gaby, vos compartís. Ah, dale, ahora lo comparto. Y los estudiantes habían arrancado por las problemáticas. A ver, voy a compartir. A ver, vamos primero por este, que es el de los profes, ¿sí? Bueno. Permitir implementar pedagogías diferenciadas. Eso es interesante, la idea de, en las cátedras masivas, poder identificar grupos, como dicen ahí, y poder pensar, por supuesto que es bastante utópico, Anaí, pero claramente que sí que es un desafío. No sé, mi actividad por el momento no se realiza virtual, da la posibilidad de acceso, tiene que ver con la mayor inclusión por horarios, como también había dicho la primera persona que intervino, permite realizar clase invertida, lo que genera más oportunidades para avanzar en la enseñanza, requiere interacción con la corrección de los trabajos prácticos, unir lo asimilado y lo que falta. Acá el profesor trae algo interesante, que es los modos de devolución. Y cómo en la virtualidad claramente nos pone en jaque cómo hacemos las devoluciones a nuestros estudiantes y cómo generamos la interacción. Cuando estamos en un aula presencial, bueno, hay ciertas dinámicas con la oralidad o con los gestos de nuestros propios estudiantes, ya se genera un intercambio que uno sabe más o menos o intenta reconocer cómo va la clase, si se está comprendiendo, si no. A la hora de pensar esto en un escenario de la virtualidad, lo que acá trae este profesor es la necesidad de una devolución, y claramente que eso supone también una carga importante de trabajo. Por eso hay que, vuelvo a esta idea de rompecabezas, y ver cuáles son las actividades que, por ejemplo, se van a hacer en la virtualidad, que requieren de algún tipo de devolución. Porque lo peor que podría suceder en la virtualidad es que el alumno escriba algo en un foro y que nadie le responda. Porque justamente en la virtualidad, para poder demostrar que estamos, tanto estudiantes como docentes, tenemos que hacer. Fíjense la diferencia. Cuando uno entra a un aula presencial, con solo estar con el cuerpo, el profesor ya sabe que está. A diferencia de lo que sucede en un aula virtual, que para demostrar que existimos, tenemos que escribir algo, mandar algo, o hacer algo, ¿no? Entonces, de la misma manera, el alumno que escribió en un foro, espera que el profe le ponga algo en ese foro. Por eso, en esta idea de ensamblaje y de formatos combinados, hay que ver, y ahí viene la idea de secuencia didáctica, ¿cuántos foros? Pues si pongo 20 foros, y no voy a poder responder 20 foros, es preferible poner un foro y hacerle seguimiento y acompañamiento. Nosotros no morir en el intento y ser capaces de hacer esta devolución. Bueno, este tema de la inclusión en contextos adversos, un formato combinado es una urgencia, dice acá Arturo. Hola Arturo, no te había visto.
Bueno, es una de las pocas herramientas que nos quedan para poder mantener a muchos estudiantes. Es cierto que además, sin perder la calidad, ¿no es cierto, Arturo? Sí tenemos que dar respuestas urgentes porque en nuestro alrededor, una fuerte mercantilización de la educación superior en manos de instituciones privadas han encontrado que hay formas muy baratas de hacer educación virtual, porque no lo voy a llamar educación a distancia, y de ese modo, bueno, están resolviendo una alta demanda de estudiantes que van en búsqueda de esos espacios, de ese tipo de modalidades, ¿no? Dentro de las problemáticas, María dice siempre habrá estudiantes dedicados, este tenía que ver con la motivación, y como otros que no, entonces qué difícil mantener esa motivación aún yendo a la virtualidad, ¿no? En cuanto a recursos, también es una problemática tanto para las instituciones como para algunos estudiantes. Es cierto, hay que trabajar por mejorar las condiciones de conectividad y de tecnología, tanto desde el lado institucional como desde el lugar del estudiante, y claro, en este escenario de desfinanciamiento es complejo. No obstante, bueno, hay que seguir pensando en cómo, aún en este escenario, en las condiciones que tenemos, podemos hacer algo con lo que tenemos. Porque existen muchísimos ejemplos que son maravillosos. Estudiantes que viven en el interior de nuestra provincia, que no tienen conectividad, pero que una vez por semana, 2 veces por semana, van hasta una zona de ese pequeño poblado en el que viven, donde tienen acceso a internet, bajan las tareas que tienen que hacer, bajan el material que tienen que estudiar y se vuelven a su casa. ¿No son las mejores condiciones? No, son las posibles, pero hacia eso tenemos que trabajar, ¿no? O sea, a pesar de las condiciones que tenemos. También decirles que aún en países desarrollados y sin los problemas de conectividad, tienen otras problemáticas, ¿no? Son otros escenarios que abren a otras problemáticas de la educación superior, y, digamos, quiero decir con esto que nadie está exento de la complejidad que supone encontrar respuestas oportunas para los escenarios que nos tocan vivir. Lorena dice no darle la misma obligatoriedad a lo virtual como a lo presencial. Eso es también muy importante, lo dice Lorena, y tiene que ver con que cómo se vive el tiempo en la virtualidad, cuántas horas somos capaces de soportar una pantalla y cuántas horas estamos dispuestos a soportar un encuentro presencial. Digo soportar en el sentido del cuerpo que está y la mente atenta, ¿no? Pareciera ser que en la virtualidad los tiempos son más fragmentados y también tenemos que aprender cuánto tiempo es posible mantener la atención y cuándo necesitamos hacer los recreos que convienen en función de las posibilidades, ¿no?, de apropiación. Todos estos son los caminos que tenemos que recorrer en esto de los formatos combinados, ¿no? Y ahí es donde tenemos que aprender. Fíjense ustedes que no es tanto cómo manejo la tecnología, sino ¿cuánto puede un alumno estar atento en la virtualidad? Son otro tipo de preguntas, ¿no? Juan Cruz dice, la inteligencia artificial nos obliga a usarla y aprender cómo se usa, identificar cuando el estudiante la usa. Sí, se abre esa temática, sin duda. Siempre que hablemos en términos de conexión, lamentablemente, hablamos de dinero, infraestructura, es muy cierto, y ahí hablamos de brechas tecnológicas y socioeconómicas, ¿no? Y nuestra población universitaria, al menos hablo desde la UNC, es profundamente heterogénea, ¿no? Y además quiero invitarlos a que salgamos en búsqueda de esos alumnos que hoy necesitan de la educación superior pública y gratuita. Y seguramente no serán los que tengan mejores condiciones económicas ni de conectividad, pero creo que es la obligación que tenemos como universidad de ir a la búsqueda de esos estudiantes. Bueno, así podríamos seguir leyendo. Si alguien quiere un desafío, la interacción, lo híbrido como evolución de especies tecnopedagógicas, está muy bueno esto. Retomando también Scolari, y esto ¿quién lo dijo? Arturo, ajá.
y su concepto de especies mediáticas, su evolución e hibridación, creo que puede aplicarse el concepto cuasi biológico de una hibridez tecnopedagógica. En biología, lo híbrido remite a ciertas compatibilidades genéticas y la existencia de genes dominantes y genes recesivos, que van configurando la nueva especie, el híbrido. Son, en definitiva, puntos de confluencia que requieren adaptaciones al entorno. Hoy, y coincido con Gabriela, es que si nosotros estamos mutando en esta hibridez, es posible que la educación esté mutando. Comparto plenamente lo que dice Arturo, ¿no? Cómo detectar el fraude, ese sería otro seminario sobre inteligencia artificial, así que no lo vamos a tomar acá, pero claramente que la inteligencia artificial es una problemática de todos nosotros. A todos nos tiene sumamente preocupados qué vamos a hacer con esto, ¿no? Por otro lado, los estudiantes, dentro de las problemáticas, la conectividad, las limitaciones de tecnología, fíjense, la disciplina, la autodisciplina. Y ahí eso me parece sí un aspecto a trabajar también. Como decía, cuánto tiempo podemos estar conectados, cómo podemos tratar. Vieron que durante muchos años las pedagogas, les pedagogos, trabajamos mucho con técnicas de estudio y cómo tienen que ser las técnicas de estudio para ayudar a los estudiantes. Y bueno, tendremos que innovar en cuáles son las técnicas de estudio en la virtualidad, ¿no? En estos formatos combinados. O sea que imagínense todo ese territorio que tenemos que construir. Conectividad, la posibilidad de acceso, muchos distractores en casa, tiene que ver también con lo mismo, de poder pensar dinámicas. El estudiante que estudia en el contexto de la virtualidad está en otras condiciones. Eso también es parte de lo que tenemos que repensar. Es un estudiante fragmentado que vive la vida cotidiana junto con el espacio educativo. ¿Cómo armamos propuestas para que convivan el espacio de la vida cotidiana o del trabajo con lo educativo? No podemos pensar que es el estudiante full, exclusivo, que se cierra la puerta y solamente se dedica a la universidad por 5 o 6 horas por día. Creo que ese estudiante es el que está mutando también y al que tenemos que dar respuesta. Bueno, vamos a las oportunidades un poquito. Aumentar las posibilidades de participación de los alumnos que viven lejos, el uso de nuevas herramientas que mejoren el aprendizaje. El uso de las herramientas, debo decir que por sí mismo no necesariamente mejoran, pero si el uso de las herramientas se enmarca en una propuesta didáctica que le da sentido, potencia posiblemente las formas de trabajo con el conocimiento, ¿no? Tomar clases desde el interior, mayor disponibilidad de la información. Esto también tiene que ver con considerar que el alumno es autónomo y que tiene sus tiempos y por lo tanto disponerle en un aula virtual de todo el material que va a tener que leer, anticiparle con tiempo las entregas que va a tener que hacer, lo que llamamos cronograma, hoja de ruta, ayudarlo a planificar ese tiempo, sin duda que forma parte de lo que hoy entendemos como formato combinado, ¿no? Es un aprendizaje que nos dejó la pandemia, hay que aprovecharlo en el sentido de poder tener una planificación que lo ayude a su vez al alumno a planificar su propio proceso, ¿no? Acceso a los contenidos y a una titularidad desde cualquier lugar del país, gestión del tiempo, cómo gestiona el alumno su tiempo propio, su tiempo para el estudio y cómo podemos ayudarle en esa gestión. Apertura para acceder a los estudios universitarios, mayor posibilidad para manejar los tiempos y espacios, acceso a personas. Digo, acá hay algo que no apareció, pero la posibilidad de los formatos combinados también amplía la posibilidad de trabajo colaborativo con personas que posiblemente nunca hubiéramos conocido en la vida si no fuera que estamos mediados por una pantalla, ¿no? Y qué interesante, a veces se producen experiencias hasta interculturales, muy interesantes, en la medida en que podemos generar este tipo de interacciones con un otro que está lejos, que no está en el aula física conmigo. Dicho esto, y viendo el horario,
si ustedes me permiten, me gustaría ir cerrando. Barbie, no sé cómo lo ves. Sí, sí, les podemos compartir el Padlet para que ellos vean las intervenciones de sus compañeros. Bueno, porque bueno, todos los desafíos, incluso podemos pasarles también esta presentación si querés, porque Sí, sí. de algún modo estos son los desafíos que seguramente están en el mural, tanto de docentes como de estudiantes y egresados, que de algún modo yo había como imaginado que podían salir, pero que por supuesto no vamos a poder profundizar en cada uno de ellos. Y por último, sí decirles, tomando acá una cita de Folari, que es un filósofo que a mí me gusta mucho, que dice que el futuro no es aquello que va a suceder, sino es el proyecto de construcción colectiva que hilvana en el contexto general nuevos horizontes y nuevos modos de andar. Imaginar una universidad en formatos combinados, evaluando cuándo, cómo y para qué es necesaria la presencialidad y o la distancia o virtualidad, es el reto que nos espera. Superar el pensamiento binario presencial-virtual para construir una nueva melodía. Con esto quiero decir que el futuro no está escrito, el futuro lo tenemos que escribir, y somos nosotros los actores universitarios de nuestra universidad que vamos a construir ese futuro. Si nos quedamos mirando qué pasa, seguramente van a venir a imponernos un futuro que no nos va a convencer del todo. Y aquí tomo, por último, una idea de García Canclini, que justamente plantea la idea de la ecualización. No sé si acá tenemos un profe de cine, la idea es que ecualicemos, o sea, que en este ensamblaje seamos capaces de construir una nueva melodía que mueva las piezas y que podamos ir creando en esta nueva melodía espacios donde valga la pena el encuentro presencial, donde valga la pena el encuentro remoto como el de hoy, y también valga la pena mantenernos en la distancia, pero para producir siempre conocimiento. Entonces creo que esa es la idea, ¿no? ¿Cómo movemos las piezas de este tablero? Hay cosas que están en nuestras manos, hay cuestiones que sí podemos disponer y hay otras que no. Entonces, ¿cómo movemos las piezas que sí podemos manipular para generar una nueva melodía que pueda dar una mejor respuesta a los estudiantes que tenemos hoy y a nuestras necesidades pedagógicas? Así que bueno, espero que haya inspirado nada más un poquito esta charla para que nos encuentre el 2025 con ganas de construir este presente y que sea el mejor que podamos hacer entre todos. Bueno, muchas gracias, Gaby. Muchas gracias a todos los participantes.